Buenas tardes a todas y a todos. De la mañana a hoy día aumentó la gente en este seminario, ¿no? El interés parece que ha sido, o porque estamos en un espacio más chico. Estamos en el espacio más chico, perfecto. Sí. No, muy bien. La presbicia a los 52 años afecta. Yo voy a conversar de la política de convivencia escolar desde el currículum y desde la escuela. Y como voy a conversar desde allí, voy a hablar desde los dispositivos curriculares y legales que hoy día entornan el quehacer educacional, como un deber ser, ¿no? Pero probablemente cuando vaya pasando las láminas ustedes se van a encontrar con algunos hallazgos respecto de, y espero que no así sea, que no sea ningún hallazgo para nadie, la definición de persona que hace el currículum chileno, ¿no? Y la definición de persona desde el punto de vista social que hace el currículum chileno, porque eso está plenamente vigente, ¿no? Forma parte de los propósitos finales del currículum nacional, de los fines de la educación. En consecuencia, sin más, vamos a mirar lo que tenemos. Yo creo que lo primero a considerar tiene que ver con la Ley General de Educación, que es una ley de pronta publicación en el Diario Oficial. ¿Y por qué relevamos la Ley de Educación? A efectos de esta conversación, porque por primera vez tenemos una ley de la República que reconoce a los actores de la comunidad educacional y describe y establece una comunidad educacional y le asigna a cada uno de esos actores derechos y deberes, algo que no teníamos hasta que esta ley esté finalmente publicada en el Diario Oficial, y eso es una tremenda novedad a propósito de cuáles son los límites y los alcances de la convivencia en el establecimiento educacional. De hecho, la pregunta que nos dejaron acá, señor Castillo, es una pregunta que también se responde desde el punto de vista de los derechos y los deberes, ¿no? Dado que esta ley los delimita, los describe y los establece, es probablemente más fácil para la escuela abordar la convivencia de los actores. Y la ley general lo que establece a propósito de los estudiantes, dice, comillas, los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y su desarrollo integral. No olvidemos aquello, porque en lo que son fines de la educación, nuestros marcos curriculares y la ley general abunda en planteamientos vinculados a la integralidad del sujeto desde el acto educativo. Y eso supone, ¿no?, comprender y entender de que la dimensión formativa se despliega a lo largo de toda la trayectoria escolar en los espacios educativos formales e informales, y cuando digo formales e informales hago una pequeña detención. La Ley General de Educación, en sus artículos iniciales, establece una definición donde distingue educación formal, no formal, de informal. Yo les quiero sugerir a los colegas que leamos con particularidad estas tres definiciones porque tienen implicancias muy importantes a efectos de reconocimiento de aprendizajes, toda vez que define, por ejemplo, la educación informal como aquellas competencias o habilidades que se adquieren en el grupo de pares, en el barrio, en la familia. Por lo tanto, ojo que ahí hay un tema bastante interesante en términos de avance de lo que significa la definición de educación. Por otro lado, nos proponemos contribuir a la formación y el logro de aprendizaje de todos los alumnos y decimos que esto es responsabilidad de toda la comunidad escolar. La ley en esta materia es una ley fuerte en lo que es responsabilización de los actores de la comunidad escolar y del sistema escolar. Vale decir, aquí cada uno tiene parte de la contribución al quehacer a esta formación integral de los sujetos. Hay también una definición, y cuando yo recién decía derechos y deberes, hay una definición de deberes, por ejemplo, respecto a los estudiantes. Aquí normalmente se abre mucho debate respecto a una ley cargada a los derechos o cargada a los deberes. En nuestra opinión, esta es una ley bastante equilibrada, ¿no? E identifica ambas dimensiones de manera adecuada. Por ejemplo, el deber de los estudiantes, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. Esforzarse por alcanzar al máximo el desarrollo de sus capacidades y cooperar en mejorar la convivencia escolar. Son derechos que tienen los estudiantes a partir de que esta ley esté efectivamente promulgada. Perdón, deberes. Dije derechos. Es que tengo una cierta tendencia a los derechos. El problema de derechos no resueltos aún, entonces. Bueno. Ahora vamos a mirar el currículum, y cuando miremos el currículum vamos a destacar algunas dimensiones que nosotros hemos denominado la dimensión formativa del currículum nacional.
Y en ese sentido, a propósito de objetivos fundamentales verticales y objetivos fundamentales transversales. Tener en consideración allí que los objetivos fundamentales verticales se orientan a los aprendizajes disciplinarios y que los objetivos fundamentales transversales se orientan a los aprendizajes más bien de carácter social. La transversalidad educativa, como nosotros afirmamos ahí, es el esfuerzo intencionado de la sociedad por explicitar aquellos aprendizajes que atañen al estudiante como persona, en tanto sujeto social, sus interrelaciones, e individual en su desarrollo personal. Ojo con estas definiciones porque estas definiciones no están solamente en la ley general, están vigentes hace mucho rato en nuestro marco curricular, ¿no? Por otro lado, hay ciertas dimensiones de los objetivos fundamentales transversales en el currículum que quiero señalar y que quiero refrendar. Uno, crecimiento y autoafirmación personal, forma parte de la malla de aprendizajes esperados de los objetivos fundamentales transversales. Formación ética, la persona y su entorno y el desarrollo del pensamiento forman parte de los núcleos o propósitos de la transversalidad educativa. Aquí despliega una entera. Y aquí, ojo, porque tiene que ver con lo que yo recién decía a propósito de la definición de persona que hace el currículum vigente. Primera distinción, reconoce a la persona como un sujeto único, digno, libre, perfectible, con sentido de trascendencia, consciente y dotado de una moral. Entiende a la persona como un sujeto de derechos y de deberes, y entiende a la persona como un sujeto social, responsable, con sentido de identidad nacional, solidario, abierto al bien común y tolerante. Por lo tanto, le es intrínseca la capacidad de razonar, discernir y valorar. Ojo que cuando decimos estas cosas, normalmente a mí lo que me pasa es que estoy pensando en profesores actuando, en apoderados actuando, en asistentes de la educación actuando, estoy pensando en escuelas. Cuando vemos estos propósitos, estos fines tan nobles, uno necesariamente tiene que traducirlo en qué pasa en mi escuela, cómo esto se vive en la escuela, cómo se discierne lo bueno de lo malo, ¿no? Cómo se hacen personas nuestros estudiantes, cómo se hacen sujetos responsables, qué acciones educativas permanentemente yo hago en la escuela a propósito de estas finalidades. Y por lo tanto, estos son los fundamentos a su vez de la conducta moral y responsable que aspira el currículum nacional de todos nuestros estudiantes, niños y niñas. Y por último, formar hombres y mujeres libres, socialmente responsables, competentes en los ámbitos de la ciudadanía y del trabajo. Ojo que cuando el currículum dice del trabajo, se está poniendo en la enseñanza secundaria y se está poniendo, por lo tanto, en que efectivamente también, desde el punto de vista de la transversalidad educativa, formar para el mundo del trabajo, a propósito de conciencia crítica en ese mundo del trabajo, de derechos y deberes como trabajador, forma parte del currículum nacional vigente. Desde el punto de vista de los objetivos fundamentales transversales, ¿qué dice estos objetivos fundamentales transversales o ámbitos? Uno, crecimiento y autoafirmación personal, y eso tiene que ver con el sujeto único que veíamos en la lámina anterior. Formación ética, vale decir sujeto de derechos y de deberes. Persona y su entorno es un sujeto social, y por lo tanto, desarrollo del pensamiento. Y cuando decimos desarrollo del pensamiento, y es lo que se propone el currículum, estamos hablando de habilidades completas, habilidades superiores, y no solamente los aspectos cognitivos, que siendo necesarios son cojos si no desarrollamos las otras dimensiones del currículum, como por ejemplo la que estamos mirando ahora. Nuevamente, estos son los fundamentos de una conducta moral y responsable, y cuyo propósito es formar hombres y mujeres libres, socialmente responsables y competentes en los ámbitos de la ciudadanía y del trabajo. Y nos aparece necesario, después de haber revisado estas dimensiones del currículum de la Ley General de Educación, mirar lo que hemos hecho como ministerio, ¿no? Aquí nos hemos abocado desde el año 2000 a la fecha, de manera muy breve y sucinta, pero que se tenga presente a la hora de la conversación y la discusión, porque al final de mi presentación voy a comentarles algo que estamos haciendo como ministerio a propósito de transversalidad educativa. Primero, en el año 2000 tuvimos los primeros criterios para una política de transversalidad educativa, y allí lo que hicimos fue criterios para la formulación e implementación de una política de transversalidad desde los objetivos fundamentales transversales. En el año 2002 trabajamos en oportunidades para la educación sexual en el nuevo currículum, y ahí hicimos un mapeo curricular a propósito de dónde encontrar elementos que abordaran esta materia. En el 2002 nos propusimos una política de convivencia escolar, y lo que propusimos al sistema, una convivencia escolar como experiencia y expresión de la convivencia social cotidiana, base para construir una democracia sana y sustentable. Y en el año 2003 nos abocamos a orientar al sistema y apoyar a las escuelas en cómo trabajar los objetivos fundamentales transversales